Un saludo a todos nuestros amigos de Quinique.com. Pues el día de hoy nos encontramos con el doctor Camilo Prieto, que es un especialista, aparte de médico cirujano, también es especialista en temas ambientales, en temas de transición energética y sobre todo en temas de energía nuclear. Doctor, es un gusto que estés con nosotros. No, un placer poder compartir este espacio de conversación. Mil gracias por la invitación. Bueno, doctor, pues me gustaría que iniciáramos pues contándole a toda la gente que nos está viendo pues qué es la transición energética y qué son las energías renovables. Bueno, por un lado hay que comprender que la transición energética va mucho más allá de pensar en emisiones de carbono, ¿no? Y de concentrarnos solamente en el rol que tienen los fósiles en la economía. La transición energética es una transformación cultural que implica un cambio en la manera como nos relacionamos con las fuentes de energía, en la manera como usamos la energía y en la manera en cómo esos procesos dialogan con el planeta. Es decir, esto implica cambiar nuestro modo de vida. Y evidentemente el gran objetivo de la transición energética es que mejoremos la relación que todo nuestro sistema de vida tiene con el mundo y en general el impacto que estamos provocando sobre la vida. Ahora, cuando preguntas sobre energías renovables, son aquellas fuentes de generación que por un lado tienen bajas emisiones de CO2, tienen un bajo impacto en el deterioro de la calidad del aire y el otro asunto es que buscan sustratos como por ejemplo el sol, como por ejemplo el viento, que no tiendan a agotarse de la manera como seguramente pasará en algún punto con los fósiles. Pues de hecho este concepto de energías renovables se puso muy de moda pues, por estos días debido a las declaraciones de la ministra Irene Vélez. Sí. Esto ha generado de cierta manera críticas en el sector energético. Pues, ¿a qué se deben estos comentarios, doctor? Bueno, lo que pasa es que cuando uno habla de renovables, tiene que tipificar si son renovables no convencionales, que ahí tenemos el viento, tenemos el sol, tenemos la geotérmica, mareomotriz, y energías renovables, digamos, bueno, para ese calificativo convencionales, está por ejemplo la energía hidroeléctrica, ¿no? Y así sean renovables, son distintas. ¿Qué es lo que ocurre? La polémica gira en torno a lo siguiente. Hay un concepto que se llama la energía en firme, o podemos también hablarlo desde otra perspectiva, el factor de planta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tanto tiempo durante el año una fuente de energía está produciendo? Digamos, la solar y la eólica, o sea, viento y sol, durante todo el año están generando energía. En el mejor de los casos, un 40% del tiempo. Y en los más bajos rendimientos, 10%, es decir, entre el 10 al 40%. Una hidroeléctrica puede generar mucho más tiempo, dependiendo del lugar del mundo donde estemos hablando, entre un 60, incluso un 70%. Otro tipo de fuentes de generación, como son las térmicas, pueden superar el 80%. Otras fuentes de generación, como la energía nuclear, pueden superar el 90% del tiempo que estén generando. Entonces, ¿por qué es importante pensar en ese concepto? Porque es imposible concebir una matriz de generación eléctrica que solo se concentre en viento y sol. ¿Por qué tendríamos un problema con esto que les cuento del factor de planta? Y eso es fundamental para la energía de respaldo. Entonces, creo que el asunto de conflictividad está en entender que la transición energética en cuanto a generación de energía eléctrica lo que necesita es una canasta energética. Es decir, diferentes maneras de producir la energía. Y el otro punto de conflictividad creo es que se ha hecho mucho énfasis en el gas, ¿no? En las nuevas exploraciones de gas y petróleo. Yo siento que hay que meter en la conversación el carbón térmico, de ese casi no se habla. ¿Cuál es el primer energético que Colombia debe abandonar? Más o menos de aquí al 2030, el carbón térmico. Y para eso, ¿qué vamos a necesitar? Seguramente más gas, que es un energético que también es fósil, pero tiene unas menores emisiones. ¿Sí? Entonces eso es como un ecualizador que se va bajando uno y se va subiendo el otro, pero es clave priorizar qué se debe ir primero de la matriz. Yo pongo también sobre la mesa otro punto que se habla mucho y es que, por ejemplo, del petróleo llegan muchas regalías a Colombia y por eso pues también es una serie de críticas respecto a lo que dice la ministra. Sí, yo a veces pienso que la conversación va muy de la mano de dos cosas, de pensar en emisiones de carbono y en pensar en las rentas petroleras. Y a mí me gustaría como ampliar el diafragma de la visión hacia lo siguiente. Si Colombia quiere mejorar su soberanía alimenticia, su seguridad alimentaria, ¿qué tiene que hacer? Necesita producir más abonos. ¿Y cómo hace para producir más abonos? Necesita más gas natural. Uno, si Colombia quiere disminuir el impacto que genere un energético altamente contaminante como es el carbón térmico, ¿qué tiene que hacer? Subir la cantidad de reservas de gas que tenemos.
Y eso nos puede ayudar a apalancar todo lo que acabo de decir, la consecución también de recursos, ahí me conecto con lo que me preguntas de recursos, para ir financiando la transición energética. Porque la transición energética es costosa y ese costo depende a la velocidad que se quiera hacer y lo otro también depende por los energéticos por los cuales se quieran reemplazar los fósiles, ¿sí? Entonces es un asunto que, redondeando la respuesta, va más allá de solo las emisiones de carbono y de las finanzas, sino que tiene otros impactos incluso en la cadena de producción de alimentos. Bueno, inclusive pues también hasta ahora suena mucho lo de las energías renovables, pero Colombia ya lleva muchos años con estas iniciativas. Algunas empresas pues ya tienen algunos proyectos, energía solar, energía eólica. ¿Dónde has visto como unos proyectos representativos que hayan aquí en Colombia? La zona con mayor potencialidad, tanto para eólicos, o sea, viento y sol, La Guajira. La Guajira podemos tener a una altura de unos 80 metros, vientos de más de 9 metros por segundo, podemos tener una irradiancia muy buena, superior al promedio global. Estamos hablando de unos 6 kilovatios hora por metro cuadrado, lo cual es muy bueno. Pero ¿cuál es el asunto? Que por ejemplo, ahorita ya hay unos grandes proyectos de generación, no se han podido conectar, ese es el problema. O sea, están allá, listos, pero no se han podido poner los cables de alta tensión que son necesarios para transmitir esa energía, por conflictividad con las comunidades, porque desde hace varios años no se priorizó seguramente adecuadamente esto. ¿Y esto en qué se traduce? En que a pesar de que estén los parques, si yo no tengo cómo conectarlos, esto me aumenta una variable en la tarifa que se llaman las resistencias del sistema, ¿sí? Las restricciones del sistema. Entonces, cuando uno mira cómo se calcula el valor de la tarifa, ¿no? El kilovatio hora que pagamos todos los colombianos en las diferentes ciudades, hay una variable que son las restricciones. Y esto favorece las restricciones, o sea, sube el costo del kilovatio hora. Por eso es necesario que esos proyectos no solamente se construyan, sino que además se conecten. Ahora, esa es la gran potencialidad en eólica y solar, pero si nos vamos hacia el macizo colombiano, hay una potencialidad muy interesante para geotérmica, muy importante. No es para que Colombia obviamente base su matriz energética, eléctrica en esto, pero sí nos puede ayudar. Estamos hablando que allá puede haber en todo el país una capacidad instalada para geotérmica entre 1.7 a 2 gigas, lo cual también nos puede ayudar en su momento a terminar de sacar el carbón térmico de la matriz energética y a irle quitando espacio al gas. Eso estoy haciendo un cálculo de aquí al 2035 que puede ocurrir. Bueno, ya que tocaste también el tema pues del costo de la energía en algunas zonas del país, pues recientemente el presidente Gustavo Petro anunció que va de cierta manera a tener el control sobre los precios de la energía. ¿Esto también pararía, digamos, de cierta manera estos nuevos proyectos de energía renovables? Es un riesgo y la razón es la siguiente. Sistema de mercado de energía es muy complejo, no solo incluye diferentes actores de generación, transmisión, distribución, involucra también las pérdidas que hay en las diferentes redes, ya sea por colecciones ilegales o por infraestructura que es deteriorada, implica también conexiones, que es lo que ahorita les explicaba, o sea, transmisión, ¿no? Entonces todo esto afecta el precio. Lo otro, fenómenos climáticos. Por ejemplo, ahorita vamos para seguramente un fenómeno del Niño. ¿Qué va a pasar? Que el kilovatio hora de generación que aportan las hidroeléctricas muy posiblemente se va a subir. Y tenemos un factor adicional que poco lo he visto en las conversaciones, ¿sabes? Y es que el incremento de los contratos, voy a ponerles un ejemplo, los contratos se llaman contratos bilaterales que se hacen con los generadores, su incremento está usualmente ligado al IPC o al IPP. Entonces, en un momento como estos de inflación, en que están disparados esos indicadores, pues la energía también se vuela. Entonces, lo que hemos propuesto en diferentes escenarios es crear un indicador energético específico. Y esto puede ayudar a mejorar el asunto de las tarifas. Y otro asunto que se confunde muchas veces cuando se habla del tema tarifario es que hay que separar lo que es el kilovatio hora en bolsa, que ese es uno, y el otro, muy diferente, es el kilovatio hora que se da en el mercado entre generadores y que se da por medio de los contratos, ¿sí? Entonces, cuando lo mira en el horizonte de todos los contratos que hay, alrededor de un 20%, más o menos, estoy redondeando números, funcionan por bolsa y el 80% funcionan por contratos bilaterales. Estoy hablando específicamente de los generadores. Y esto evidentemente tiene influencias que cambian en la proporción, la injerencia que tiene sobre el precio final del kilovatio hora. Entonces no es un asunto, yo creo que seguramente el presidente lo
lo ha ido comprendiendo, eso es lo que nosotros esperamos que tenga presente y claro, él puede estar enfrente del asunto, pero sin duda va a ser necesario que llame a todos los actores, tanto públicos, privados, que vienen participando en el mercado de la energía desde hace muchos años. Bueno, pues por otro lado me gustaría pues tocar, ya que eres especialista en temas de energía nuclear, pues de esto se habla muy poco en Colombia, ¿cómo avanza esta materia aquí en el país? Bueno, a veces creeríamos que la energía nuclear es algo imposible en nuestro país y quiero contarle a la audiencia de quién y qué que Colombia tiene experiencia en energía nuclear desde 1965 en aplicación de tecnologías nucleares. De hecho, tenemos un reactor nuclear que está en la 26,50 desde la década de los 60, es un reactor de investigación. Y en Colombia se aplican tecnologías nucleares para muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de la medicina nuclear, el uso de estas tecnologías permite diagnosticar a tiempo el cáncer, hacerle seguimiento y tratamiento incluso. Es decir, las aplicaciones nucleares salvan vidas. Desafortunadamente, como en Colombia estamos tan quedados en la producción de radiofármacos, que se llaman estas sustancias, y nos toca importarlas de otros países, pues muchas veces Colombia se ha quedado colgado. Si tú miras los vecinos, por ejemplo, empiezo de abajo para arriba, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, nos vamos al centro, Costa Rica, seguimos para arriba, México, tienen ley nuclear, ley de seguridad nuclear. Y países como México, Argentina y Brasil generan nucleoelectricidad, producen radioisótopos. Es más, Argentina ya produce sus propios prototipos de centrales nucleares. Entonces nosotros estamos muy colgados todavía y yo creo que esto también es por desinformación. Yo me imagino de aquí, por ejemplo, al 2037, que Colombia pueda cumplir dos objetivos. Por un lado, que sea autosuficiente en la producción de radiofármacos y esto nos ayude a mejorar variables de salud pública relacionadas con el cáncer y con enfermedades cardiovasculares. Y segundo, que también pueda generar nucleoelectricidad, o sea, produzca energía eléctrica, particularmente para las zonas no interconectadas. Y seguramente será la energía nuclear la que nos ayude a quitar el uso del diésel en zonas no interconectadas. Imagínate esto, ¿cómo se genera la electricidad en Leticia, por ejemplo? Y en zonas orientales no interconectadas, a punta de diésel, o sea, quemando diésel en plena Amazonia. Y los reactores modulares pueden ser una muy buena estrategia para ese momento, 2037 en adelante, y lo digo en ese término es porque seguro ese es el tiempo que tomaría implementar un proyecto de estos en Colombia, nos ayudaría a eliminar el uso del diésel en estas zonas del país. De hecho, esta energía nuclear, pues sí, como estamos diciendo, es de cierta manera como un tabú aquí en Colombia. Sí, así es. No se ha hablado del tema, y pues con este tema de las energías renovables, pues sería una opción sobre la mesa que se plantearía también de pronto el gobierno nacional. Esperemos a ver en un par de años cómo se plantea. Sí, sí. Doctor, pues también te quería preguntar como por esta materia, ¿esto no generaría, digamos, de algún tipo de riesgo? Por ejemplo, poniendo como un ejemplo como Chernobyl, como este tipo de centrales nucleares que de cierta manera generaron una catástrofe. ¿Esto llegaría a ocurrir de pronto en Colombia si se llega a generar? Sí, yo creo que las conversaciones hay que tenerlas con toda la honestidad científica y técnica que amerita. Cualquier fuente de generación genera riesgos. Ahora, cuando uno mira esto, lo debe hacer no con la emocionalidad que le pueden generar algunas imágenes, sino con datos. Si yo miro cuál es la energía más segura, la fuente de energía más segura, yo tengo que mirar un indicador que es el siguiente: número de muertes por teravatio hora generado. Repito, número de muertos por teravatio hora generado. Entonces, si yo cojo, incluyo incluso las muertes que generó directas el accidente de Chernobyl, que fueron cerca de 50 muertes directas, se proyectó desde esa época, o sea, desde los años 80, que iba a haber por lo menos unos 4.000 muertes indirectas. Esa cifra no se ha cumplido. Lo que les digo son cifras de las Naciones Unidas, de la OMS, no son mías, son de la OMS. Si incluimos, Fukushima es que no se ha probado que haya habido ningún muerto por radiación directa, pero incluimos estas víctimas de Chernobyl, nos llevamos una sorpresa. La fuente de energía, de generación de energía más segura es la energía nuclear. Tiene el indicador más bajo. ¿Sabes cuál es la más riesgosa y la más peligrosa? Lo que pasa es que se nos olvida: el carbón. Al año en el mundo mueren 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas por la combustión de los fósiles.
Lo que hay que ver es cómo han ido evolucionando tecnologías. Por las tecnologías nucleares ahorita ya permiten, hay reactores de cuarta generación, hay reactores que ya permiten reciclar los residuos, o sea, cada vez generar menos residuos, darle un mejor tratamiento a los residuos, un mejor aprovechamiento de la energía e, insisto, cada vez más seguridad. O sea, el punto llega hasta que incluso las centrales nucleares pueden soportar atentados por misiles. Y ya me gustaría saber si eso ocurre con alguna otra fuente de generación de la energía. Y todo esto está claro pues por los accidentes que ha habido y también por esa relación que normalmente erróneamente hace la opinión pública de la energía nuclear con usos pacíficos y para usos bélicos. En esto quiero ahí hacer un énfasis. Mire, para las tecnologías nucleares, para el armamento necesitan uranio enriquecido de más del 90%. Para las tecnologías pacíficas estamos hablando de un 4 o un 5% y eso exagerando. No hay manera que una central nuclear estalle como una bomba, no hay manera. O sea, podrían arrojarle una y no va a estallar como una bomba nuclear. O sea, el reactor nuclear que tenemos acá en Bogotá, podrían arrojarle una bomba y eso nunca va a estallar como una central nuclear. Porque a la concentración que está el uranio no puede generar esas reacciones de explosión nuclear. Bueno, pues doctor Camilo, muchas gracias por este espacio aquí en Quinique y por supuesto que seguiremos siguiéndole la pista a estos temas que son de coyuntura nacional. A ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, con la audiencia de Quinique también quedo pendiente en redes sociales para contestar de pronto algunas preguntas que tengan con respecto a estos temas. Mil gracias.